Has estado cerca de bueno, para empezar, has estado en Palestina e Israel antes de que explotara esta última parte de esto. Estuviste en Palestina, en Gaza, en Cisjordania. ¿Dónde estuviste? En Cisjordania. En Cisjordania. ¿Y cómo estaba ahí el ambiente? ¿Cómo lo viviste? No me gustó, o sea, según entré, África tiene mucho conflicto, pero lo que vi allí es que era irreparable. O sea, ¿sí? Vi que ¿Qué notaste diferente? No había solución. Era una historia tan compleja en el que el templo sagrado número 1 de esta religión lo tiene ocupado esta religión, el tiempo de esta religión lo tiene otra religión. Jerusalén es muy, muy complejo porque todos tienen todo, al final todo nace de esa religión monoteísta. Hay un odio arraigado, hay un miedo asentado en la población, una fobia ya ilógica entre árabes y judíos. Yo estuve más en contacto, por ejemplo, paré en Jerusalén, en una casa, en un Airbnb, lo reservé, le aparecí por la puerta, barbas, pinta de árabe. El tipo se quedó congelado cuando me vio aparecer en casa pensando que moría. Tenía una puerta un búnker en la habitación, o era un tipo judío. Viven con un pánico muy complejo de entender. Entonces yo ahí cuando estuve me di cuenta que la única solución que tenían allí era que uno aniquile al otro. Wow. Que es lo que estamos viendo ahora. O sea, la salvajada que estamos viendo ahora. No, una barbaridad. En 2024, que parece que ya somos la leche, tenemos unos aviones, cohetes que vienen por aquí, tenemos una tecnología brutal y estamos defendiendo unos derechos muy así, y de repente tenemos esto que es una destrucción absoluta. Yo no estoy muy enterado, seguramente tú sepas más que yo, pero yo las 4 cosas que he visto es una barbaridad. O sea, no tiene nombre, no tiene color, no es la proporcionalidad. Hay veces que hay dudas, pero sí, aquello es por demás. Entonces, pues eso. Un poco, no me sorprende lo que está pasando. O sea, ¿viste el odio? O sea, sí. ¿Hablabas con gente, también con palestinos? Sí. ¿Y qué te decían? Un poco más tranquilos. También, sí. No, el israelí siempre me venía con el cuento. Lo tienen más igual, más real, más cercano, más así. El palestino igual hablaba de otras. Me paraba con el pizzero y me comía una pizza y hablamos de fútbol o de lo que sea. Con el israelí salía mucho este tema de... Sí, salía el tema, ¿no? Y luego en Google Maps, pues eso. Yo se suponía que estaba en Palestina. Y de repente había un control que ya habían cogido ese territorio. Los colonos, ¿no? Sí, y ya era Israel. Y así un montón de sitios. Paraba en un sitio que se supone que era. Entonces hacen urbanizaciones, ganando un poquito, te pagan la manutención y te dan la casa si vives allí. Entonces, muchas cosas así que ves que no hay una solución posible a esto. Pactada, ¿eh? No la vi. Y fíjate que soy optimista, ¿eh? Y fíjate que creo que esto... tienen que hacer algo muy, muy, muy bestia y muy antinatural en la historia humana para intentar solucionar eso de alguna manera y bueno, pues eso, muy triste lo que estamos viviendo. Veremos con el tiempo cómo se enfoca o en qué posición nos pone a los que estamos siendo testigos. Y no... Tiene mala pinta, evidentemente. Es algo que está tan enquistado durante tantos años que lo que tú dices, ¿no? Parece que o uno aniquila al otro, que parece ser quién va a aniquilar a quién, ¿no? Parece claro, por desgracia. Pero está muy, muy enquistado. También viviste, relacionado con esto, muy de cerca, el ataque de Irán, ¿no? A Israel, que eso fue inaudito. Fue un ataque un poquito, yo creo que más para enseñar que, oye, que estamos aquí, que para hacer daño real. Pero tú notaste los cohetes, ¿no? Sí, lo que tú es de locos. Justo lo que tú dices. Estaba allí por Irak durmiendo una noche. ¿Estás en Irak, eh? Sí. Que está pegado... Kurdistán iraquí, para ser más precisos. Irak se divide en dos. En el norte está el Kurdistán iraquí, en el sur lo que llaman Irak federal. Y estaba yo por allí una noche y ventanas clineando de repente, clink, y cohetes pasando, la fuerza aérea pues americana, israelí, interceptando algún cohete, alguna explosión. ¿Se veían desde donde yo estaba por la noche durmiendo y yo escuché el tinglao y estaba dentro de una habitación que tampoco por la ventana no veía nada, pero vamos. Allí estuvo, y lo que tú dices, la sensación que tengo yo y hablando con la gente es, unas semanas antes... Israel había matado a un coronel o general de la Guardia Republicana, ¿cómo le llaman? Liberadora, y de las fuerzas así especiales iraníes. En la embajada, ¿no? En la embajada de Damasco había matado 12 personas, o 12 civiles más 7 militares, algo así, entre uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo Israel? Para no quedar mal con lo que yo creo o lo que se dice, para no quedar mal con el pueblo, le lanzó 300 cohetes y drones que la velocidad máxima era 180 por hora, avisó por teléfono 5 horas antes y tiró cohetes de los años 80 de estos que te van a caducar y los lanzas. Entiendo yo, para poner en la prensa, hemos atacado con 300 misiles a esto. Los otros, creo que no cayó ni un solo cohete. Y pues fue un poco, pues la sensación es... Yo ahí me asusté porque dije, entiendo si Irán
Claro, Irán estaba... las mata un coronel. ¿Qué pasa si Irán mata a un coronel ¡Fua! israelí? Entiendo que estás en el derecho, y este tipo que también está zumbado, de lanzar algo gordo, que lo tienen. Y afortunadamente alguien le debió hacer entrar en razón, no quiso meterse y lanzó los cohetes. Y luego el otro día pasó lo del helicóptero este que... O sea, es de película. Sí, no, la zona está muy caliente. La zona está, y la gente que ha venido aquí, que ha estado en la zona y en el estrecho y toda esa zona que además geopolíticamente es muy importante. A ver, es un punto caliente ahora mismo del mundo. Evidentemente, tú has estado... Es lo más reciente que tienes, ¿no? Toda esa zona. Sí. Que es... Perdona que te corto. No, Didi. Justo, para hacer una puntualización. Sí. Yo estaba en Irak y había un rally en Grecia ahora en moto que llevo toda la vida queriendo correr un rally. ¿Qué ha sido? Que sí. De hecho, tengo aquí ya los restos del rally, ¿no? De las heridas, sí. Ajá. Y me calenté, dejé Irak, cogí la moto, crucé Turquía entero, llegué hasta Grecia y es por eso que hemos podido coincidir ahora, que dije, mira, voy a avisarle, me apetece un montón venir aquí a hablar contigo y por eso he saltado, pero es raro que haga yo estas cosas. Y ahora, nada, dejé la moto en Grecia y ahora volveré para allá. Entonces estaba en Irak federal, un hervidero también. Probablemente después de Palestina, Israel sea el sitio más complejo o de los más complejos. Irak. Sí, por quién ha estado, de lo que yo he visto, ¿eh? O por lo menos que yo me haya enterado. ¿Estuviste en Bagdad? No llegué. Todo esto es el federal. No conseguí el visado. Me lo intenté subirme a un avión. No me bloquearon, no me dejaron subir y al final no conseguí la visa. Ahora lo volveré a intentar. Y me quedé en Irak federal. Que es. Irak kurdo.